perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María Consoladora de los afligidos, Ave María Purísima. Quinto misterio de dolor, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús. María, Madre de la Divina Providencia. Ave María Purísima.
Padre nuestro, por las intenciones y su santidad del Papa, para ganar las indulgencias. Tres Ave María por las benditas almas del purgatorio, especialmente las más necesitadas de la misericordia y del perdón de Dios en esta hora, por todos los que están en este momento en agonía, para que tú, María Santísima, intercedas ante tu divino Hijo Jesús, no permitas que ninguna alma se pierda. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios, Hijo, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Saludemos a la Madre con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión. No nos dejes, Madre mía. Échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche, Virgen Sagrada María. Y si en algo te hemos ofendido, perdónanos, Madre mía, que nosotros la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Que las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Ave María Purísima. Santas y buenas noches, que el Señor y la Señora los bendiga grandemente.
Todopoderoso, estamos en la presencia del cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amado Hijo. Y a través de Él te pedimos que nos bendigas en este momento, bendigas nuestra familia, bendigas todos los proyectos espirituales y pastorales de la Iglesia, para que esta bendición toque en este momento el corazón de los que están moribundos, con enfermedades incurables en cualquier parte o rincón de la tierra, que ahuyente los vicios, la violencia, la muerte a destiempo, que todo eso por el poder de Jesús sea tocado, que se susciten conversiones y que tu gracia se derrame, Padre, a través de esta bendición que impartimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia, te vengo a adorar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz y el amor de Cristo resucitado esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hermanas, ofrecemos esta Santa Misa por el eterno descanso de Ada Ortiz, difunto William Morel, Carol Linet Santiago, Luz Velázquez López, Lidia Martínez, Luz Delia López. Por la salud de Gabriel Acevedo, Cintia Rodríguez y su bebé Sara Vélez, salud de Mercy y Martínez. Con todas estas intenciones y las que hay en el corazón, con toda nuestra confianza puesta en la misericordia divina, le pedimos perdón. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso y Eterno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que nos renuevas por medio de la celebración pascual, te pedimos que acompañes a tu pueblo con los dones celestiales, para que alcanzando la perfecta libertad
goce plenamente en el cielo de las realidades por las que ahora se alegra en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la palabra. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés decía Pedro a los judíos: con toda seguridad conozca toda la casa de Israel que al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Al oír esto, se les traspasó el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Mesías, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa vale para vosotros y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos llamare así el Señor Dios nuestro. Con estas y otras muchas razones dio testimonio y los exhortaba diciendo: salvaos de esta generación perversa. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día fueron agregadas unas 3,000 personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La misericordia del Señor llena la tierra. La misericordia del Señor llena la tierra. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, en los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. La misericordia del Señor llena la tierra. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Hermanos, les invito a ponerse de pie para la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba María afuera junto al sepulcro llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntaron: mujer, ¿por qué lloras? Ella le contesta: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice: Rabuni, que significa maestro. Jesús le dice: no me retengas, que todavía no he subido al Padre, pero anda, ve a mis hermanos y diles:
Subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. María Magdalena fue y anunció a los discípulos: he visto al Señor y ha dicho esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alaba lo que vive, usted se Mesías, alaba lo que vive, alábalo, alábalo, alaba lo que vive, alábalo, alábalo, alaba lo que vive. Pues bien, queridos hermanos, la palabra de Dios continúa en esta clave pascual. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles es el que nos sintoniza con la experiencia de nuestra iglesia, aquella iglesia que nace a la luz de la resurrección. Vamos viendo cómo Pedro dice aquí que el día de Pentecostés, calculamos que ya desde la resurrección hasta este acontecimiento pasaron ¿cuántos días? 50. Porque es después de Pentecostés. Pedro habla, dice, el día de Pentecostés, 50 días. Ya han pasado de la muerte y resurrección gloriosa de Jesús. Y les dice a los judíos, es decir, Pedro está lleno del Espíritu Santo. Recuerden la promesa del Espíritu Santo que más adelante vamos a celebrar. Ya Pedro tiene la gracia del Espíritu, que es el que recuerda todo lo que Jesús ha enseñado. Y él dice: conozca toda la casa de Israel que al mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Esto es lo que llamamos, o le hemos dado el nombre de querigma, el anuncio primero de la resurrección, el anuncio de Cristo, el anuncio de su fuerza, el anuncio del poder de su nombre, a través del cual, si confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, obtenemos la salvación. Dice que al oír esto se les traspasó el corazón y preguntaron a Pedro: ¿qué tenemos que hacer? Esto nos enseña que hay que proclamar la palabra de Dios a tiempo y a destiempo. Si no proclamamos, nunca vamos a descubrir lo que Dios hace en el corazón de otro, porque muchas veces ponemos excusa en la proclamación de la palabra y decimos: yo no voy a decir nada porque de todas formas no me van a hacer caso. Si no lo haces, no sabrás nunca si te harán caso o no. Pero si lo haces pensando que es a ti que te van a hacer caso, no te van a hacer, con toda seguridad. Pero si proclamas con la certeza de que es la palabra divina la que va a llegar al corazón de quien le vas a hablar, seguro que va a producir efecto. Porque la palabra de Dios, dice Isaías, que no va a volver a él vacía, sin haber cumplido lo que Él le ha encomendado. Y dentro de todo lo que Dios Padre ha encomendado a la palabra, es la de llegar al corazón como una espada, como dice el mismo Pedro, tajante, como de doble filo, donde se juntan el alma y la médula. Hasta ahí puede llegar la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que espera la palabra? Que nosotros, como los apóstoles en aquella primera comunidad cristiana, tengamos el valor de luchar contra todo lo que haya que luchar y proclamarla a tiempo y a destiempo. Dice que después de esta proclamación, dice que se le juntaron 3,000 personas. Imagínense ustedes, qué fuerza la de la palabra, qué fe, qué convicción. 3,000. A veces convocamos y vienen 200 a regañadientas. Eso pasa. Y es de la palabra que nos vamos a alimentar. Pues bien, el salmo de hoy, la misericordia del Señor llena la tierra, nos dice. Y vamos a celebrar ahora, el próximo domingo, la solemne fiesta de la misericordia, donde le vamos a dar a conocer al mundo. Y este es otro motivo más para hablar de Cristo misericordioso, de todos los atributos de la misericordia. De todo eso es otro momento para invitar personas a que se unan a esa gran fiesta que trae para todos los que la celebran abundancia de bendiciones. Finalmente nos encontramos con el Evangelio de hoy. Vamos viendo que María quedó muy afectada por la muerte de Jesús. Recuerden, la vida de esa mujer cambió
se transformó. Jesucristo restableció su vida. En el corazón de ella ha quedado una ausencia muy grande y encuentra consuelo con ir allí a la tumba, como encuentra consuelo una persona que ha perdido un ser querido visitando un cementerio. Ella encontraba ahí consuelo, estaba preocupada porque creía que se habían robado el cuerpo de Jesús. Dice que mira para dentro del sepulcro, me imagino que estaría mirando para un lado y para otro para ver si alguien le daba alguna noticia. Y ella pregunta, ¿dónde te has llevado el cuerpo? Dime dónde está, que yo lo voy y lo recojo. ¿Dónde lo tiraste? ¿Cuál es la razón? Pero era con Jesús que ella hablaba. ¿Y por qué no lo reconocía? No lo reconocía porque ya Cristo estaba glorioso, ya Cristo estaba triunfante. Es la misma experiencia de los 2 discípulos de Emaús que oiremos en estos días. Jesús caminó con ellos casi 14 kilómetros y no lo reconocieron mientras hablaban. Sí sabían que pasaba algo en su corazón, pero no lo reconocían hasta el momento de la fracción del pan. ¿Por qué los ojos no le permitían verlo? Porque estaban ensimismados en sus problemas humanos, en sus tristezas, en sus agobios, en sus desesperanzas. No reconocían el cuerpo glorioso de Cristo Jesús. Y ella vuelve ahora con un mensaje nuevo. Ella va y les dice, he visto a Jesús y me ha dicho que subo al Padre mío y Padre de nosotros, al Dios de Él y al Dios nuestro. Y me ha encomendado que les diga esto. Y nos vamos dando cuenta que la Pascua es una invitación constante, sobre todo en estos 8 días de la octava, una invitación a proclamar la palabra, a proclamar la misericordia de Dios, a proclamar su grandeza. Y no nos podemos callar, no podemos callar lo que hemos visto, lo que hemos oído. Todo tiene que hablar de Cristo. Nuestra mirada, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestro corazón, nuestro compromiso tiene que esparcir la suave fragancia de Cristo, que es como la suave fragancia de los lirios que se ponen en estos días, que allá en Nueva York los lirios brotan en estos días maravillosos y los altares se adornan con plantas de lirios completas, no cortados, sino con la planta completa, y eso esparce un olor. Ese es el olor de Cristo, por así decirlo, místicamente hablando. Pues nosotros somos el buen olor de Cristo. Nosotros tenemos que oler a Cristo y el olor de Cristo es mejor que el olor de los lirios. El olor, siempre el olor a Cristo atraerá personas. Si no olemos a Cristo, lo que hacemos es que alejamos personas. El olor contrario al olor de Cristo es el olor a azufre. Y el olor a azufre dicen que es el olor que hay en el infierno. Por lo menos así decían los testigos de Jehová en mi barrio cuando yo era chiquito. Así es que sepamos eso, que estamos invitados a que la gente nos busque, porque tenemos algo hermoso que contar, una esperanza de qué hablar, que comunicar, que compartir. Pidan ahora, durante todos estos días, la gracia del Espíritu, porque es el Espíritu el que nos lleva, nos conduce. El Espíritu, si somos dóciles a Él, es el que nos lleva a las rinconeras más raras del mundo. Ahí nos mete el Espíritu Santo. Cuando yo estuve de misión en Nueva York, yo me veía a veces en unos lugares que la gente decía, usted no sabe dónde usted está metido, por donde usted andaba. A usted le van a arrancar la cabeza ahí por el área esa donde usted andaba. Y que yo le decía, bueno, a mí me llevaron allí, yo fui a ver un enfermo, y si fue Dios que me mandó allí, yo pienso que Dios me va a guardar. Pero si me muero allí, bendito sea Dios. Quedé en un sitio donde Dios quería que yo estuviera. Pero eso lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando hay un alma que se está perdiendo y no hay quien vaya y tú eres dócil, ahí te lleva el Espíritu de Dios. Díganselo. Llévame ahí donde nadie quiere ir. A donde Isaías le dijo, bueno, no tengo a nadie a quien mandar. ¿Qué dijo Isaías? Bueno, pues mándame a mí. Ahí a ese lugar estoy dispuesto.
Que Dios les bendiga a todos. Oremos a nuestro Padre que ha resucitado a Jesucristo y lo ha constituido Señor y Mesías de la humanidad, diciendo: Tú eres nuestra vida, escúchanos. Tú eres nuestra vida, escúchanos. Para que la Iglesia ofrezca al mundo un mensaje liberador, fundado en la esperanza que va más allá de todo límite humano, roguemos al Señor. Tú eres nuestra vida, escúchanos. Para que la Iglesia, para que la vida de todos los hombres sea respetada desde la concepción hasta su muerte, y para que a nadie le falte lo necesario para vivir con dignidad, oremos. Tú eres nuestra vida, escúchanos. Para que Jesús, que venció la muerte y el pecado, acoja en su reino a todos los difuntos, oremos. Tú eres nuestra vida, escúchanos. Para que la celebración de esta Eucaristía avive nuestro deseo de vivir más íntimamente unido a Cristo nuestro Redentor, oremos. Tú eres nuestra vida, escúchanos. Todo esto, Padre, lo ponemos en tus manos por Cristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, ven a mí. Espíritu Santo, ven a mí. Quiero vivir, quiero ser feliz con tu poder dentro de mí. Ahora sé lo que es vivir. Puedo reír, puedo cantar. Ahora sé que yo puedo amar con tu poder dentro de mí. Hermano, quieres vivir la gloria del Señor. Acepta pues esta bendición que será tu salvación. Levanta tus brazos, cierra ya los ojos, alégrate, hermano, llénate de gozo. Oren, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios nuestro, recibe con misericordia la ofrenda de tu familia para que bajo tu protección no pierda los dones recibidos y alcance los bienes eternos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:
Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos difuntos, Ada Ortiz, William Morel, Carol Linet Santiago, Luz Velázquez López, Lidia Martínez, Luz Delia López, las almas del purgatorio, y todos aquellos que han muerto en tu misericordia, llévalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Juntos rezamos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos el retorno glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Compartimos fraternalmente la paz. La paz de Cristo. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos lleven a la vida eterna. Amén.
A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Oremos. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y concede que tus hijos, a quienes diste la incomparable gracia del bautismo, se preparen para recibir la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Oración por los sacerdotes. Concédenos, querido Señor, protégelos porque ellos son débiles, tus sacerdotes cuyas vidas se consumen ante tu
Oremos. Empiecen. Todo un acontecimiento de renovación y evangelización. Tú conoces nuestras necesidades y anhelos. Quizás hoy como nunca el hombre y la mujer buscan afanosamente de dónde agarrarse y cómo sostenerse. Pero el viento en contra y las fuertes corrientes hacen casi imposible el ir a donde queremos y llegar a donde ansiamos. Es por todo esto y mucho más que otra vez venimos ante ti para pedirte que cuides los terrenos, unjas las carpas, fortalezcas el tiempo, ilumines los recursos, capacites con salud, paciencia y servicio en el amor a los servidores y sobre todo abras de par en par el corazón de todos los asistentes, para que entendamos que solo en ti, Jesús, encontraremos el camino seguro, la verdad que nos hace libres y la vida eterna. Por último, reclamamos la asistencia de tu Madre amorosa, para que interceda por nosotros y haga que una vez más el agua se convierta en vino. Señor, contamos contigo para que nuestra convivencia sea una vez más un abrir de puertas para ti. Amén. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Respire